tardes. Aquí estamos en Misión 7 Internacional, como todos los sábados, para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Buenas tardes, Telma. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Rosario. Bienvenidos, buenas tardes. Tenemos muchos temas y, claro, como decimos tantas veces, no podremos abordar todos. Muy importante lo de Colombia esta semana, el avance de los acuerdos de paz, que es un tema que en Visión 7 Internacional hemos seguido sistemáticamente, con un acuerdo de que la CELAC monitorea a través de Naciones Unidas lo que está pasando en Colombia. Y si nos quedamos en la región, en Haití, mañana se suspendieron las elecciones, la segunda vuelta electoral. Exactamente. Bueno, también hay elecciones en Portugal. Mañana, claro. Mañana es interesante porque el preferido es un conservador, se llama Marcelo Rebelo de Sousa. Digo que es interesante porque el gobierno portugués ha hecho un giro a la izquierda en los últimos meses, ¿no? Sí, y también tenemos que tomar en cuenta que el tema central de la semana, yo creo que a nivel internacional, es la negociación que llega a buen puerto, por ahora, entre Estados Unidos, en realidad el Consejo de Seguridad más Alemania, y la República Islámica de Irán, y de hecho tenemos un informe especial dedicado al tema, después lo vamos a conversar. También sigue habiendo preocupación por qué va a pasar con el mercado del petróleo, un producto que sigue bajando su precio. Ya esta semana estuvo, aunque se recuperó en los últimos 2 días, abajo de $30 el barril, y yo creo que genera tantos temores como interrogantes, qué es lo que sucede con un precio del petróleo tan barato. Tratamos de repasar qué es lo que sucede, las distintas posiciones que se están dando en esto, el juego cruzado de intereses, a través de un informe que vamos a ver también en este programa. Y como siempre tenemos que volver a Latinoamérica. Ha pasado un hecho lamentable en Venezuela, murió un importante periodista, Ricardo Durán, murió al parecer en un hecho delictivo común, pero bueno, era un periodista de chavista muy importante. Y otro tema que vamos a abordar con una entrevistada, Julieta Rostica, que es socióloga, ella es investigadora del CONICET y además coordina el grupo de estudios sobre Centroamérica. El tema es Guatemala, porque el 14 de enero acaba de asumir Jimmy Morales, es un comediante de TV que trae realmente muchos interrogantes sobre este tema. Así que vamos a tener a la entrevistada acá entre nosotros y aprovecho para saludar a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Telma? Muy interesante. La entrada en vigor del acuerdo nuclear entre varias potencias mundiales e Irán hizo que muchas de los castigos, de las sanciones económicas para este país fueron levantadas. El sábado 16 de enero de 2016 era la fecha estipulada en el marco del grupo P5+1, constituido por Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, para la entrada en vigencia del denominado Plan Abarcativo de Acción Conjunta, nombre oficial del acuerdo con Irán en torno a su controvertido programa nuclear. La certificación por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica de que la República Islámica había cumplido con sus obligaciones en el marco del entendimiento alcanzado en julio de 2015 para evitar que pudiera fabricar armas nucleares, liberó al país de las duras sanciones económicas y financieras impuestas por las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea. Varios otros hechos sin precedentes marcaron la distensión del largo diferendo entre Irán y Occidente. Un intercambio de prisioneros políticos entre Washington y Teherán, que entre otros incluyó la liberación del periodista Jason Rezaian, jefe de la oficina del diario The Washington Post en la capital iraní, detenido hace más de 1 año y medio, y de otros 4 estadounidenses. Por otro lado, el 12 de enero, 4 días antes de la oficialización del acuerdo, los guardias revolucionarios iraníes liberaron a 10 marineros estadounidenses detenidos durante algunas horas por haber ingresado en aguas territoriales de Irán en el Golfo Pérsico. La rapidez con que se solucionó este incidente también debería atribuirse al nuevo clima de las relaciones bilaterales. This is a good day.
because once again we're seeing what's possible with strong American diplomacy. As I said in my State of the Union address, ensuring the security of the United States and the safety of our people demands a smart, patient, and disciplined approach to the world. That includes our diplomacy with the Islamic Republic of Iran. For decades, our differences with Iran meant that our governments almost never spoke to each other. Ultimately, that did not advance America's interests. Además del fin de las sanciones, Estados Unidos anunció a través del secretario de Estado, John Kerry, que pagaría a Irán 400 millones y otros 1.300 millones de dólares en concepto de intereses por una deuda que se remonta al periodo de la Revolución Islámica de 1979. Esto, independientemente de las decenas de miles de millones de dólares de activos iraníes congelados en cuentas en el extranjero, de las que el gobierno del presidente Hassan Rouhani podrá disponer a partir del levantamiento de las sanciones. Desde el punto de vista iraní, la situación actual puede considerarse un éxito de su diplomacia y de los sectores moderados representados por el actual presidente Rouhani. Logró terminar con su condición de paria internacional y volvió improbable un ataque militar occidental justificado en la acusación de que su programa nuclear tenía como objetivo secreto la construcción de bombas atómicas y no fines pacíficos como alega Teherán. The deal is not a perfect deal. No deal is ever perfect. But it deals with our requirements, that is removal of sanctions, and at the same time respecting our right to have our nuclear program for peaceful purposes, because our nuclear program was always for peaceful purposes. But now we are prepared to show even greater transparency in order for the international community to know what we already know, that our program is nothing but peaceful. Esto, a pesar del formidable lobby en contra del acuerdo ejercido por sus principales enemigos regionales, Israel y Arabia Saudita, quienes, a pesar de la determinación de Obama de seguir adelante, no abandonaron su objetivo de promover que Washington corte la cabeza de la serpiente, según la elocuente frase con la que en 2010 el rey saudita Abdullah buscó forzar la vía militar. אלמלא המאמצים שלנו בהובלת הסנקציות ובמניעת תוכנית הגרעין של איראן, לאיראן מזמן היה כבר נשק גרעיני, ומדיניות ישראל הייתה ונשארה בדיוק כפי שהייתה, לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. מה שברור שלאיראן יהיו מעתה יותר אמצעים להפנות לפעילות הטרור והתוקפנות שלה באזור ובעולם, וישראל ערוכה להתמודד עם כל איום. Sin embargo, la pregunta central es si el acuerdo con Irán sobre su programa nuclear modificará las políticas de Estados Unidos en Medio Oriente, muchas de las cuales hacen foco en la República Islámica y en el objetivo de reducir su influencia y proyección regional. Por lo tanto, no parece que el cambio de estatus de Irán vaya a producir modificaciones en los principales escenarios de conflicto en la zona, las guerras civiles en Siria y Yemen, y en el marco mayor, el enfrentamiento entre el Islam sunita y chiita. Los alineamientos actuales continuarán, lo que incluye el apoyo iraní al Hezbollah y a Bashar el-Assad y la condición de Israel y Arabia Saudita de aliados principales de Washington en la región. Sin embargo, la disminución de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el fin de las sanciones sí permitirán que la economía iraní se abra a un conglomerado de empresas transnacionales ansiosas por incorporar a los potenciales 80 millones de consumidores de la República Islámica. Y el reingreso al mercado petrolero del crudo iraní promete sobresaturar una plaza que ya padece sobrestock. En efecto, con las sanciones en vigencia, Irán producía 2.700.000 barriles diarios, pero se estima que superaría largamente los 3.200.000 barriles diarios en el nuevo escenario, lo que inevitablemente reducirá aún más el precio del barril de crudo, actualmente por debajo de los $28. En este contexto, el nuevo enfoque de israelíes y sauditas, cuyas respectivas estrategias en relación a Irán no se modificarán, es que el fin de las sanciones y el acuerdo favorecerán una mayor protección de Irán a nivel regional y lo volverán más agresivo e intervencionista.
y que con el entendimiento Estados Unidos ratifica en los hechos la hegemonía iraní en Irak, Siria, Líbano y el Golfo Pérsico. Todo lo cual deja en claro que más allá de la cuestión nuclear, el objetivo de estas dos naciones es reducir las capacidades económicas y militares iraníes. Una política que solo puede augurar nuevas tensiones regionales. En el marco de este acuerdo, el presidente de Irán anunció un año de prosperidad para su pueblo. El Fondo Monetario Internacional dice que va a crecer entre 2016 y 2017 del 0 al 5%. Recupera reservas, cuentas que ya no van a estar congeladas y la preocupación de Israel, porque dice que esto le va a dar más fondos a Irán para poder financiar a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. ¿Éxito de la diplomacia iraní o de Barack Obama, Pedro? Yo creo que es un éxito de los dos, sin lugar a dudas, y hay un cambio importante en la política exterior de los Estados Unidos. De hecho, Barack Obama en su discurso es muy claro, dice esto es un éxito de la diplomacia, que es una alusión a lo que pasaba en épocas anteriores con George Bush. De hecho, a mí me gustó mucho el editorial del New York Times un día después del anuncio, que dice, el titular era "Un mundo más seguro gracias al acuerdo con Irán". Y juega con aquella famosa frase del presidente de los Estados Unidos, George Bush, del 12 de septiembre del año 2006, cuando dice, a raíz del 5º aniversario del atentado de las Torres Gemelas, el mundo es más seguro porque Saddam Hussein no está en el poder. Hay una contraposición acá. O sea, lo que resalta Barack Obama y obviamente el New York Times es el éxito de la diplomacia frente a la otra política, que era la política de la guerra, porque ya habían invadido Irak en ese momento. Y además Barack Obama se había opuesto a la invasión a Irak. Entonces me parece que hay a nivel interno algo muy fuerte de contraposición del éxito de la diplomacia versus la guerra. Ahora, a nivel interno, Irán, sin lugar a dudas, tiene un potencial gigantesco de consumo. Yo he tenido la posibilidad de estar 3 veces en Irán y es una sociedad muy occidentalizada, con altos niveles de consumo, a pesar del bloqueo que fue impuesto, las sanciones por Estados Unidos y los europeos. Lo cual también lo hace muy atractivo para el resto del mundo, sobre todo para las potencias económicas occidentales y las grandes empresas que ven en Irán una posibilidad, un mercado en un momento de crisis como el actual, una crisis justamente de falta de demanda, es la posibilidad de que aparezca un país con una población de, ¿cuánto es? 80 millones de habitantes tiene. 80 millones, exactamente. Y además con un alto nivel de consumo, o con un consumo relativamente alto, evidentemente es un atractivo enorme. Claro, que recibe una cantidad de dinero porque justamente se levantan las sanciones y porque necesita modernizarse, porque justamente todos estos años aislado, incluso en el plano del petróleo, que es una de las cosas que más desarrollada está, necesita modernización. Por lo tanto, las empresas occidentales están fascinadas. Ahora, yo que también me preguntaba, ¿por qué este cambio, digamos, de política de Estados Unidos? Porque sabemos que demonizó a Irán hasta hace prácticamente un año o dos. Incluso Rusia hizo mucho para tratar de evitar esto. Lo hizo el presidente Lula en un momento, Turquía, y nunca se consiguió. De repente hubo este cambio. Y me parece que hay que verlo en un plano más general, el papel que cumple como actor Arabia Saudita, porque hoy 23 de enero justamente se cumple un año desde que murió el rey Abdullah y asumió un nuevo monarca. Este nuevo monarca, Salmán, hizo un cambio radical en Arabia Saudita. Por un lado, nombró a su propio hijo ministro de Defensa y cambió la línea sucesoria, o sea, el príncipe heredero. Por otro lado, cambió la política exterior. O sea, potenció a Arabia Saudita como líder sunita y, bueno, intensificó la guerra en Yemen, en Siria, etc. Es decir, mucho dinero puesto en la guerra. Y por otro lado, justamente puso medidas de austeridad totalmente desconocidas en Arabia Saudita. Por ejemplo, aumentar el 80% la nafta, el gasoil y el diésel, que es como aumentar el 80% de estos productos en Venezuela. O sea, el país que es el mayor exportador de petróleo, de repente aumenta el 80%,
puede generar un malestar. Y la monarquía saudita tuvo, que es una monarquía absoluta, donde no hay democracia, donde en la primavera árabe justamente se subsidió y se repartió mucho dinero para mantener calma a las protestas, se basa mucho en ese tipo de repartija, digamos, una especie de estado de bienestar para evitar la democratización. Para los ¿no? locales, siempre hay que recordarlo. Para en Arabia los Saudita, locales. En Qatar, Obviamente. en Kuwait, aunque la mayoría de los trabajos los hacen extranjeros que vienen del sudeste asiático, que por lo general no tienen derechos. Pero el tema es, lo que quiero marcar como cambio en el escenario, es que justamente en el 2014 el déficit fue de 18.000 millones y en el 2015 de 98.000 millones, o sea, 80.000 millones más. Lo que se está diciendo de Arabia Saudita, que aunque es el mayor exportador de petróleo y tiene muchísima riqueza, está en una situación muy complicada a nivel económico, muy complicada hacia adelante, lo cual también implica que esta pelea con Irán puede ser una cortina de humo, pero además puede entenderse que el escenario de Oriente Medio está cambiando significativamente y está significativamente cambiando el balance de poder. Sí, pero para Estados Unidos es fundamental la presencia iraní en Irak. Hoy el gobierno está en manos de los chiitas, enfrentado justamente a la población sunita. La intervención en Siria, que en nuestro programa hemos hablado muchas veces de las diferencias entre Arabia Saudita e Irán respecto de Siria, el problema entre Rusia y Estados Unidos respecto de Siria. Ahora, volviendo a lo del consumo que planteabas vos, Raúl, antes, yo estoy siguiendo mucho la prensa iraní esta semana. No crean que puedo leer el persa, pero hay mucha prensa iraní en inglés y hay muy buenos resúmenes de la prensa iraní, de los principales titulares del persa al inglés y al castellano también. Hay muy buen material y están entusiasmadísimos por esto que vos mencionás del consumo. Ya grandes títulos que Daimler, Mercedes-Benz va a invertir, que Airbus va a vender nuevos aviones, o sea, consorcio europeo y los iraníes siempre resaltan el tema del consumo, porque aunque suene paradójico, es también una sociedad muy occidentalizada por toda la historia del Shah, de décadas de gobierno, ya padre e hijo, y relaciones con Estados Unidos. Lo que facilita también la posibilidad de venderles productos de Occidente a esa población asiática, pero como vos decís, con muchas costumbres y muchos usos occidentales. Igual seguiremos hablando del tema porque sin duda. Todavía hay reparos que pone la dirigencia iraní con otras sanciones que sigue teniendo Estados Unidos. Así que esto no es que se solucionó. Bien, como siempre se dice, amistad y dinero, petróleo y agua. Allí poníamos como síntesis un Estados Unidos que argumenta que esto le va a permitir estar más seguros a ellos mismos, a la región y al mundo. Claro, Arabia Saudita e Israel no opinan de la misma manera. Vamos a compartir, y enseguida estaremos hablando del petróleo, que también tiene que ver y mucho con todo esto que estábamos charlando. Vamos a compartir la primera pausa. Tenemos mensajes, como siempre, y también la incógnita. Exactamente, Rosario, la pausa antes, claro está, de la incógnita, mensajes que están llegando al 0800-444-1777 y al 4535-0709. Fernando de Neuquén pregunta si Hezbollah es un grupo terrorista, y Mónica de Castex en la provincia de La Pampa, nos siguen mucho en la provincia de La Pampa, tenemos amigos también por Trenel allí, saluda a todos y dice que nunca se pierde un solo programa. Buenísimo, gracias Mónica, gracias Fernando, cientos de llamados como habitualmente recibimos sábado a sábado, en vivo hasta las 13:30, como lo hacemos habitualmente desde la capital federal de la República Argentina, para todo el país y el mundo, por supuesto. Dato de la incógnita de hoy. Les damos algunas pistas y ustedes nos tienen que decir si saben de quién se trata. Este señor nació en México, en el Distrito Federal. Allí estaba instalada su familia de origen peruano y luego, siendo todavía pequeño, se trasladan a Lima. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. Le adelantamos ya, antes de ir a la pausa, los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Guatemala con nuevo presidente. Jimmy Morales, un actor cómico, acaba de asumir la primera magistratura del país centroamericano. Se hizo cargo del Ejecutivo tras varios escándalos de corrupción que alcanzaron a las más altas autoridades. El análisis con la socióloga e investigadora Julieta Rostica. Y además...
Derrumbe del precio del petróleo. El precio del barril no logra detener su descenso y pone en peligro varias economías. En este contexto, la OPEP atraviesa un momento crítico y de divisiones. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre aquí, en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.